Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a tratar el problema que estamos viendo aquí. Pues tenemos aquí una lámpara, bueno, de hecho, a lo que dice aquí el problema. Dice que a una lámpara de peso de 800 newtons la soportan tres cables. Determina la fuerza de tensión en cada cable en estado de equilibrio. Obviamente, como ya hemos visto, en el estado de equilibrio la suma de todas las fuerzas nos da igual a cero. Así que esas van a ser nuestras condiciones para poder encontrar el resultado. Pero bueno, antes de empezar con el problema, bueno, de hecho vamos a empezar con el problema viendo hacia dónde van las fuerzas para que así podamos hacer nuestro dibujo de cuerpo libre y de ahí mismo empezar a hacer pues, el problema, ¿no? Así que nosotros vamos a considerar, considerando, valga la redundancia, este dibujo, que aquí en este punto, justo aquí, vamos a tener nuestro origen. Así que, como vemos acá, esta es la dirección en X, así que todo lo que vaya para acá es en X positivo, todo lo que vaya para acá es en Y positivo y obviamente todo lo que vaya hacia arriba es en Z positivo. Bueno, considerando nuestro punto de partida, este punto A, obviamente la fuerza de tensión que vamos a ver aquí en esta cuerda, vamos a llamarla FAC, ¿verdad? Porque es la fuerza pues que está en esa cuerda, ¿no? En esa sección del AC, obviamente igual de la sección a la AB es pues obviamente la fuerza AB. Y entonces la fuerza que tenemos desde aquí en el AD va a ser entonces nuestra fuerza AD. De igual manera tenemos pues la fuerza que va completamente hacia abajo, que viene siendo nuestra fuerza, el peso de hecho de esta. Así que a esta la vamos a llamar pues W por weight en inglés. Así que tenemos aquí 800 newtons. Teniendo esto, pues obviamente nosotros no sabemos qué cantidad de fuerza está pues en todas estas, ¿no? ¿Cuál es la magnitud ni de FAB, AC ni AD? Así que lo primero que vamos a encontrar va a ser la dirección de cada uno de estos vectores. Ok, así que tenemos que desde el punto de partida en A hacia el C vemos que está completamente paralelo con el eje X. Y estamos considerando que las fuerzas empiezan desde el A y simplemente van hacia los puntos respectivos B, C y D, y obviamente pues el peso va hacia abajo. Así que como la fuerza está yendo desde la cola a la cabeza para acá, va a ser, nada más está transportando en el eje X positivo. Así que esta dirección simplemente viene siendo la dirección de Y gorrito, que ya sabemos que va en la dirección de X. Sabemos también que esta tensión, la AB, pues va completamente paralelo al eje Y, así que aquí la dirección va a ser simplemente en J gorrito. De igual manera, bueno, en el Z es K, pero no tenemos ningún K gorrito. Nada más tenemos en K gorrito el peso, pero en este caso es menos K gorrito. Ahora, lo que tenemos que calcular entonces, encontrar, es en qué dirección está yendo FAD. Bueno, sucede que nos están dando aquí unas distancias para que nosotros podamos ver de hasta dónde llega el punto D. Y vemos que el punto D en el eje X va negativo 2. Porque si estamos empezando en el punto A y terminamos en el punto D, para poder llegar para allá vemos que tenemos una distancia de 2. Desde este punto hacia el eje Y se mueve 2. Y esta dirección está paralela con la dirección en X. Así que se mueve en X2, pero es negativo porque va hacia atrás. Así que es menos 2. Ahora en Y, vemos que en Y, pues de aquí la dirección paralela a esta viene siendo esta distancia. Y sabemos que esta distancia es de 4 metros. De igual manera va hacia la izquierda, así que también es negativa. Así que aquí es menos 4. Y entonces en Z vemos que para el punto A hacia el punto D ocupamos ir hacia arriba. O sea, en paralelo con la dirección de Z y vemos que son 4 metros. ¿Ok? Así que aquí son 4 positivos. Ya teniendo esto, yo puedo entonces decir que
el vector de posición de esto viene siendo pues simplemente la RAD es igual a menos 2 y gorrito menos 4J gorrito y más 4K gorrito. Pero esto entonces todavía no nos da la dirección, esto nos está dando el vector de posición. Pero si yo quiero encontrar el vector la dirección, ocupo encontrar el vector unitario, ya que estamos viendo que para FAB y FAC tenemos aquí los vectores unitarios que van en I gorrito y en J gorrito. Entonces, para encontrar la dirección, ocupo encontrar el vector unitario en el cual se mueve la fuerza FAD. Y para eso voy a ocupar encontrar entonces la magnitud de RAD. Recordemos que como es magnitud no le pongo ninguna señalización, pero si quiero estar completamente correcto o usando bien todo, se hace así, ¿verdad? Con estos de valor absoluto. Bueno, para encontrar eso, pues ya sabemos, es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de estos valores al cuadrado. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y haciendo ese cálculo en la calculadora nos da entonces que la magnitud es de 6. ¿Ok? Así que tenemos aquí una magnitud de 6. Y para encontrar entonces, ahora sí, el vector unitario en el cual se mueve esta fuerza, pues vamos a encontrar que vamos a llamarle FAD, pero así con la gorrita, con el gorrito aquí. Bueno, aquí se ve medio feo, pero bueno, ese con el gorrito. Y para encontrar eso vamos a dividir este vector entre 6. Así que si nosotros dividimos cada una de estas componentes entre 6, por ejemplo 2 entre 6 nos da 1/3, pero es negativo. Así que aquí va a ser menos 1/3 y gorrito menos 2/3 porque 4 entre 6 nos da 2/3. J gorrito y finalmente va a ser más 2/3 K gorrito. Y ahora sí entonces tenemos un vector cuya magnitud es 1, así que nos sirve para poder encontrar la dirección de este vector de fuerza, ¿verdad? Porque más adelantito ocupamos encontrar entonces el vector AD, ya considerando pues su magnitud, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para poder entonces hacer esta cosa, recordemos, aquí vamos a poner una fórmula que no creo que no la hemos visto antes, pero bueno, es lo mismo de vectores unitarios. Tenemos cualquier vector unitario a gorrito, va a ser igual al coseno alfa y gorrito. ¿Qué quiere decir esto? Como ya bien saben, el coseno alfa viene siendo, más bien el alfa, viene siendo el ángulo entre el vector y su misma componente en cuanto al eje X, el alfa. El beta va a ser el ángulo entre el vector y su componente en Y. Y como ya habrán imaginado, la gamma va a ser el ángulo entre el vector y el eje Z. ¿Ok? Quiero que tengan esto muy en mente ahorita porque estos se van a utilizar. Porque considerando que es el coseno alfa, entonces si estamos hablando de vectores unitarios, el coseno alfa viene siendo igual al número que está enfrente del vector unitario I, J y K. Así que por ejemplo menos 1/3, menos 2/3 y 2/3. Estos van a ser por ejemplo menos 1/3 viene siendo coseno alfa, coseno beta es menos 2/3 y coseno gamma es 2/3. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, van a ver por qué se los estoy diciendo. Pero bueno, sin tanto más rollo, ya que encontramos esto, vamos ahora sí a ver cuál es nuestro dibujo de cuerpo libre. Ok, entonces tenemos aquí nuestro dibujo de cuerpo libre. Vemos aquí obviamente que ya habíamos dicho que desde el origen es en donde se encuentran las 3 cuerdas. Bueno, de hecho 4 cuerdas, ¿no? Porque una de esas cuerdas está colgando la lámpara. Así que desde ese punto salen todos los vectores.
Los primeros de arriba, los tres, son los vectores de fuerza de tensión. Y bueno, y también el de abajo viene siendo la fuerza de tensión, pero la tensión por el peso de la lámpara, ¿verdad? Así que ya tenemos aquí la dirección de este FAD, también tenemos la dirección FAC y la dirección de FAB. Ahora, para poder resolver esto, recordemos que necesitamos encontrar la sumatoria de todas las fuerzas en X, en Y y en Z, que es lo que vamos a hacer ahorita. Así que la sumatoria de todas las fuerzas en X, por ejemplo, nos tienen que dar igual a 0, que eso pues ya lo sabemos. Así que, ¿cuáles son las fuerzas en X? Si nosotros nos fijamos, aquí nada más tenemos dos fuerzas en X. La fuerza FAC y la fuerza FAD. Las demás están completamente en el eje Y, que es esta, y en el eje Z, que viene siendo esta. Así que esas no aplican, nada más aplican FAD y FAC. Así que es lo que vamos a hacer ahorita. FAC está completamente en X, así que aquí va a ser simplemente FAC, esto va a ser completamente en X. Y a eso le vamos a restar, porque si ustedes se fijan, la componente de X en esta fuerza es negativa, va hacia atrás. Así que aquí le vamos a estar restando, obviamente, lo que es la magnitud de AD por el coseno del ángulo que tenemos aquí, que viene siendo coseno teta. Pero recordemos que ese coseno teta viene siendo igual al número que está enfrente del vector unitario. Bueno, los vectores unitarios direccionales, recordemos eso. Así que aquí, en vez de ponerle que el coseno del alfa, que yo no conozco cuál es, bueno, por ahorita, ¿verdad? Lo podría calcular ya teniendo este vector. Pero como vamos a usar el coseno de alfa, entonces lo que yo puedo poner aquí es simplemente menos un tercio. ¿Ok? Y entonces eso me va a dar igual a 0. Ahora, aquí hay una cosa. Como yo ya estaba considerando que era negativo, porque yo sé que va hacia atrás, lo puse aquí como menos. Pero si se fijan, este menos un tercio literalmente me está diciendo que va hacia atrás. Así que como lo estoy considerando como negativo dos veces, aquí me va a dar positivo. Así que simplemente voy a decir que es una suma. ¿Ok? Se le está sumando esta fuerza que es negativa. Así que espero que no se me confundan ahí. Lo estoy sumando porque el negativo lo estoy considerando acá. Si no lo estuviera considerando, entonces dijera que es menos FAD y por un tercio positivo, ¿verdad? Pero bueno, como lo estoy considerando negativo por este un tercio, pues aquí lo dejo. ¿Ok? Espero que no haya problemas por ahí. Así que teniendo esto, pues nos brincamos a la siguiente sumatoria, que va a ser, bueno, la vamos a poner aquí un poquito más abajo. Así que sabemos entonces también que todas las fuerzas en Y nos van a dar igual a 0. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas que van en Y? De igual manera, nada más tenemos dos. Tenemos la FAB y tenemos la componente de FAD. Sabemos que FAB va en positivo y la componente en Y aquí va en negativo, así que esa vamos a restársela. Así que yo ya tengo aquí que mi FAB es en positivo y le vamos a restar, pero aquí le voy a poner suma porque el negativo lo vamos a considerar acá con el menos 2 tercios. Y de igual manera voy a decir que es FAD por menos 2 tercios. Y aquí estamos considerando que va hacia atrás, que es negativo. Bueno, no hacia atrás, sino hacia la izquierda. Ok, sabemos que para la derecha es positivo y para la izquierda entonces es negativo. Pero bueno, voy a mover esto un poquito para arriba porque me quita un poquito de espacio acá abajo, pero bueno. Ok, entonces ya que tenemos esto, pues aquí sabemos que tenemos dos incógnitas. Aquí tenemos dos incógnitas otra vez. La FAD se ha repetido, pero tenemos acá estas diferentes. Así que tenemos una, dos y tres incógnitas y nada más dos ecuaciones. Así que ahora vamos a ir con la tercera ecuación. Bueno, de hecho aquí, esto yo lo pudiera poner aquí como FAC menos
el 1/3 de FAD, esto igual a 0. Y aquí tenemos que es FAB, entonces menos 2/3 de FAD es igual a 0. Ok, así que teniendo esto, vamos entonces a ver la sumatoria en Z. Y entonces sabemos igual, es lo mismo. Todas las fuerzas en Z sumadas nos van a dar igual a 0. Así que aquí yo ya tengo, pues otra vez voy a tener 2, que es el peso que va hacia abajo. Y vamos a tener la componente en Z de FAD, que ahora vemos que es positivo. Así que aquí lo que vamos a sumar es esto y le vamos a restar el peso. Entonces aquí tenemos que es FAD por el coseno de ese ángulo, que viene siendo entonces aquí 2/3. Y a eso le vamos a restar el peso. Ya considerando que el peso es 800, menos, yo lo paso al otro lado sumándolo, entonces aquí me va a dar que es 2/3 de la fuerza de FAD es igual a 800 newtons. Ok, así que considerando esto, simplemente paso el 2 dividiendo y paso el 3 multiplicando, y entonces yo me doy cuenta que la fuerza AD es igual a 1200 newtons. Así que aquí tengo mi primera respuesta. Yo sé que la tensión en el cable AD va a ser 1200 newtons. Considerando ahora 1200 en FAD, yo puedo poner 1200 y sustituirlo en esta y en esta, y entonces resolver el problema, y me va a dar entonces pues lo que estoy buscando. De hecho, ahorita lo vamos a sustituir y vamos a encontrarlo. Así que ya que le metemos los 1200, nos da más o menos de esta manera. Ok, entonces ya sustituyendo los 1200, por ejemplo, aquí en esta ecuación tenemos que es FAC menos 1/3 de 1200 es igual a 0. Pues simplemente paso, como es menos, lo paso positivo, y me da que es FAC es igual a 1/3 de 1200. De igual manera con FAB. Y entonces yo me doy cuenta que FAB es igual a 800 newtons y FAC es igual a 400 newtons. Ok, y entonces ahora sí, ya tengo la respuesta para, bueno, lo que nos está pidiendo el problema, ¿verdad? Así que espero que haya quedado claro, y cualquier cosa, duda, comentario lo pueden poner ahí, y vemos qué se puede hacer. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.